La sección 3.5 se titula Fórmulas empíricas a partir del análisis. Em, ya hemos mencionado que es muy común que en un análisis químico nos brinden la composición porcentual de una sustancia. Em, y puede ser interesante que a partir de esa información nosotros queramos ver cuál es la relación que existe, la proporción que existe entre los elementos que están presentes. Entonces, esa relación o proporción que existe entre los elementos, eh, que serían los que estarían anotados en los subíndices de la fórmula, eh, se conoce como fórmula empírica. ¿Sí? Se conoce como fórmula empírica. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a realizar es lo que se detalla aquí en la figura 3.13, que es el procedimiento para calcular la fórmula empírica a partir de la composición porcentual. Entonces, a nosotros lo que nos van a dar es la información del análisis químico. Nos van a decir, mira, tiene tanto por ciento de carbono, tiene tanto por ciento de oxígeno y tiene tanto por ciento de hidrógeno, por dar un ejemplo. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es que, como nos van a dar ese porcentaje, vamos a suponer que tenemos 100 gramos. Y cuando hagamos esa suposición, pues si a mí me dicen, mira, tiene 37.5% de oxígeno, y si yo supongo que tengo 100 gramos, entonces eso inmediatamente equivaldría a que yo tendría 37.5 gramos de oxígeno. Y supongo que tengo 100 gramos y me da la información porcentual, inmediatamente sacaría los gramos de cada elemento. ¿Mm? Una vez que yo hago eso, voy a agarrar esos gramos que estoy teniendo acá, los voy a dividir entre la masa atómica de cada elemento. Y con él, cuando yo haga eso, voy a obtener los moles, ¿sí? Los moles de cada elemento. Y entonces ya ahí lo que voy a hacer es calcular la relación molar. Normalmente lo que vamos a ver aquí es que estos moles que calculamos, alguna de las especies nos da la menor cantidad. Entonces, todas las demás la vamos a dividir entre la menor. Y con eso vamos a calcular la relación molar que finalmente nos permite encontrar la fórmula empírica. ¿Sí? Tal vez este último paso se oye un poco extraño cuando lo narramos así. Así que queda mejor que lo revisemos con un ejemplo. Aquí tendríamos la situación típica que enfrentaríamos en una situación, en un ejemplo como es. Nos están hablando de una sustancia que se llama ácido ascórbico. El ácido ascórbico es muy famoso porque es la vitamina C. Y la vitamina C está compuesta de 40.92 de carbono. ¿Sí? Eh, tiene un 4,58% de hidrógeno y tiene un 54,50% de oxígeno. Y la pregunta que nos hacen aquí es, ¿cuál sería la fórmula empírica? Entonces, primero que todo, vamos a suponer que tenemos 100 gramos. ¿Mm? Si suponemos eso, entonces, ya como esto está en porcentaje, si tenemos 100 gramos, pues entonces en esta suposición tendríamos 40.92
gramos de carbono, tendríamos 4,58 gramos de hidrógeno y tendríamos 54,4 gramos de oxígeno. ¿Ok? Ese 54,4 se divide entre 16. ¿Por qué entre 16? Porque el oxígeno tiene una masa atómica de 16. ¿M? Ese 4,58 del hidrógeno se divide entre 1,008, que es la masa atómica del hidrógeno en la tabla periódica. Y eh, finalmente, el 4,92 de carbono se divide entre 12, porque esa es la masa. Entonces aquí podemos ver que estamos obteniendo los moles presentes de cada una de las sustancias. Entonces, en este paso es donde nosotros llegamos y decimos, tenemos que ver cuál es el más pequeño. ¿Sí? De esto que calculamos, ¿cuál es el más pequeño? ¿Sí? En realidad, si vemos, el de carbono y el de oxígeno están empatados. ¿Sí? Están empatados. Entonces, digamos que yo tomo este. Entonces, lo que voy a hacer es, cada uno de esos tres los voy a dividir por el más pequeño. Por eso aquí vemos que entonces 3,407 se divide entre 3,406, que es el más pequeño. 4,54 se divide entre el más pequeño. Y el más pequeño entre el más pequeño al mismo tiempo. Cuando nosotros hacemos eso, fíjense que aquí obtenemos eh, unos números, ¿verdad? Aquí obtuvimos prácticamente 1, ¿sí? Acá también 1, y aquí no obtuvimos un número entero, obtuvimos 1,33. Entonces, estas relaciones aquí ya son la fórmula empírica. La fórmula empírica es que por cada un carbono, yo tendría 1,33 de hidrógeno, tendría 1 de oxígeno. Ahora, como ese 1,33 queda así como un poco extraño, ¿verdad? Porque no quedó entero, lo que hacemos es buscar algún número eh, por el cual podamos multiplicar 1,33 y que nos dé aproximadamente entero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tomo 1,33 y lo multiplico por 2, todavía no me entero, ¿verdad? 2,66 es como 2,5, está muy lejos todavía de un número entero. Pero si tomo 1,33, ¿verdad? Y lo multiplico por 3, y ya 3,99 es 4, ¿verdad? Entonces, por eso es que acá en el libro ellos deciden multiplicar toda la proporción por 3. Entonces, quiere decir que 3 por 1 nos da 3. 3 por 1,33 nos da 4. Y 3 por el otro 1 nos da 3. Entonces, la fórmula empírica del compuesto ácido ascórbico sería esta, que por cada 3 carbonos yo tengo 4 hidrógenos, tengo 3 oxígenos. ¿Sí? Esa sería entonces la manera de poder sacar eh, la fórmula empírica. Recordemos que, ¿qué es la fórmula empírica? No es exactamente igual a la fórmula molecular, ¿sí? De hecho, no sé si en este ejemplo coincide, pero veámoslo. 3 carbonos serían 12 por 3, ¿verdad? Porque el carbono pesa 3, más 4 por 1, que es del hidrógeno, más 3 oxígenos por 16, que pesa el oxígeno, 88. Entonces,
aquí tendríamos que la masa asociada con esta fórmula empírica nos da 88. Pero mm, si nosotros preguntamos aquí a Google cuál es la masa molar del ácido ascórbico, dice que 176. ¿Lo ven? Entonces, la masa molar o el peso molecular del ácido ascórbico es 176. Pero lo que nosotros obtuvimos con la fórmula empírica fue 88. Entonces, quiere decir que esta fórmula empírica no es igual que la molecular. Ujú. Ahora, lo que pasa es que entre la empírica y la molecular siempre hay alguna relación. Es la mitad, es la tercera parte. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber nosotros cuál es esa relación? Bueno, ya sabemos que la empírica es 88 y que la molecular, el peso molecular es 176. Entonces algo que podemos hacer es agarrar el 176, que es el peso molecular del ácido ascórbico, y dividirlo entre el peso que nos está dando la fórmula empírica. Si hacemos eso, ve que interesante, nos da 2. ¿Qué significa eso? Ok, que eh, la fórmula eh, molecular del ácido ascórbico es el doble de la empírica, porque nos dio 2. Entonces, si aquí a mí me preguntaran por la fórmula molecular, sería que de carbono hay 6, de hidrógeno hay 8, ¿sí? Y de oxígeno hay 6. ¿Sí? Entonces, esta de aquí es la fórmula molecular que sí contiene todos los elementos y las cantidades totales que vienen de cada uno. La fórmula empírica, recordemos que es nada más una proporción, la mínima proporción en la que están combinados eh, los elementos. A veces la fórmula empírica y la molecular coinciden, sí, a veces coinciden. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos este número, que antes nos dio 88, si nos hubiera dado 176, de ahí quiere decir que entonces la empírica y la molecular son la misma. ¿M? Y hagamos la comprobación. Vean que si yo hago aquí, saco cuál es la masa aquí con estos subíndices, vean que tendría 6 por carbono, que es 12, más 8 por el hidrógeno, que es 1, más 6 por 16, que es el oxígeno, 176. El número que vimos que nos daba antes por acá, 176. ¿De acuerdo? Sí. Aquí, de hecho, en la siguiente subsección, lo que nos dicen es precisamente eso que acabamos de explicar. ¿Cómo puedo encontrar yo la fórmula molecular a partir de una fórmula empírica? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, yo tomaría la masa molecular o el peso molecular y lo divido entre el peso que tenga la fórmula empírica. Eso me debería dar algún múltiplo entero. Como ya lo vimos, bueno, aquí lo hacían, ¿verdad? Tomamos el 176 que nos dijo Internet, ¿verdad? Lo buscamos en Internet, cuál era la masa molecular del ácido ascórbico, nos dijo que era 176. Y lo dividimos entre la masa que calculamos de la fórmula empírica, que era 88. Si hago eso, me da 2. Entonces, quiere decir que, como dice aquí, como consecuencia, multiplicamos los subíndices de la empírica por el múltiplo de 2 y así obtenemos la molecular. ¿Sí?
Aquí tenemos, ¿verdad? Otro ejemplo para reforzar esto, ¿verdad? Dice que tenemos el mesetileno, es un hidrocarburo que se encuentra en el petróleo y tiene una fórmula empírica, ¿sí? De C3H4. O sea, por cada 3 carbonos tengo 4 hidrógenos. Y se sabe que la masa molecular del mesetileno es 121. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fórmula molecular? Entonces, si yo tomo la empírica, dice que son 3 carbonos, entonces es 3 por 12, más el hidrógeno es 1, entonces 4 por 1. Tienen 4 hidrógenos y pesa 1, me da 40. ¿Sí? Si vemos la masa molecular, no nos da igual que la masa que nos da la fórmula empírica. Entonces quiere decir que la fórmula empírica y la molecular no son iguales. ¿Qué tendría que hacer yo? Tomar ese 121 y dividirlo entre 40. Y ven que prácticamente, aquí hay unos decimales, pero prácticamente es 3. ¿Sí? Prácticamente es 3. Entonces, lo que diríamos es que el mesetileno y su fórmula empírica es C3H4. Su fórmula molecular sería esta misma, pero por 3. ¿Sí? Entonces, en el caso del carbono, 3 por 3, 9. Y en el caso del hidrógeno, 4 por 3. Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos pasar de, de composición porcentual a fórmula empírica y luego cómo podemos también ver la relación entre fórmula empírica y fórmula molecular gracias a la masa molar.